a personas que se encuentren desaparecidas forzosamente. Pero ante la no resolución de un recurso de nulidad absoluta. Existe, como le digo, el amparo por omisión. El amparo sirve para todo, pero es ineficaz. Gracias. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, juez Ferrer MacGregor. Juez Sierra Porto, adelante. Sí. A mí no tiene que hablar corto, sino claro, que es lo importante. Usted expresó que la ley de amnistía, en su opinión, era discriminatoria. Sí. ¿Podría ampliar un poco más esa afirmación? ¿Por qué considera que es discriminatoria? Muy bien. En Venezuela han existido en las últimas 2 décadas 2 golpes de Estado. Uno en el año 92 y el otro en el año 2002. Por los hechos relacionados al golpe de Estado del año 1992, el Estado en el año 2000, siguiendo las pautas generalmente aceptadas y compartidas en materia de amnistía, que no es otra cosa que el perdón, la amnesia, el perdón y el olvido, lo cual extingue la acción penal y los efectos de la pena, lo hace en términos genéricos como debe ser. Pero cuando los cotejamos, por cierto, con los segundos hechos, los relacionados al año 2002, el decreto relativo al año 2007, hay un presupuesto procesal, un óbice procesal en el artículo 1 que indica que las personas involucradas en esos hechos, para beneficiarse de esta gracia, deben estar a derecho, lo cual, por supuesto, no opera en este caso. Pero, independientemente, cuando hablamos de amnistía y cuando hablamos de perdón, de amnesia, de reconciliación y de olvido, los abogados, las personas que vivimos en Venezuela, tenemos la obligación histórica, política y ética, precisamente es de fortalecer el contenido de ese decreto que es para la reconciliación y el olvido y no para fortalecer la fuerza de la Inquisición. Pero, digamos, haciendo la misma pregunta, pero reformulándola. ¿Usted considera que el artículo primero de esta norma aplica o no aplica al caso del señor Bruguer? El artículo primero... Sí, de la ley de amnistía. El artículo primero de la ley de amnistía no aplica al doctor Bruguer porque él está derecho desde el acto de la imputación en el cual fue acompañado con sus abogados a ser impuesto del precepto por el cual se le investigaba y entiendo que sus abogados deben haber comparecido ante un tribunal de control, un tribunal de garantías, a aceptar el cargo. Vale. Y a juramentarse, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. A sus órdenes. Muchas gracias, juez Sierra Porto. Juez Roberto Caldas. Boa tarde. Falo em português, se quiser utilizar o tradutor. Yo necesitar ayuda aquí. Muchas gracias. Sim. Bem, eu vou insistir na mesma questão que o meu colega juiz Humberto Sierra Porto lhe fez sobre a interpretação deste fundamental artigo 1º do decreto de anistia. Porque em uma pergunta anterior, o senhor respondeu que o termo "se encontrem a direito" seria aplicável a
todo indivíduo que esteja representado com assistência técnica, né? Então, a dúvida, neste caso, a suposta vítima não está, então, a direito, não está representado perante o Poder Judiciário por assistentes técnicos, por advogado e, portanto, o artigo deve se aplicar? É essa a questão. Ciudadano magistrado, efectivamente ese artículo debería ser aplicado a todas las personas que se encuentran a derecho y también a las que no se encuentran a derecho. Pero en el caso específico, entendemos que si hay un acto de imputación y hay una acusación presentada, resultaría irracional que una persona haya llegado hasta esa fase sin la asistencia letrada. Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención al Foro Jurídico Venezolano es la redacción del decreto y este óbice procesal, que introduce una limitación ilegítima para aplicar una causal de extinción de la acción penal y de la pena. Eu estou plenamente de acordo, a princípio, em tese, com a sua interpretação de que essa possa ser uma discriminação. Mas por que o senhor entende que, no caso em que o senhor Brewer está assistido tecnicamente, está, portanto, se encontra a direito, por que não seria a ele aplicável o artigo? Mire, señor magistrado, esa misma pregunta me la he hecho yo en diversas oportunidades y muchas personas que se encuentran en este momento en el exilio, muchos compatriotas venezolanos que tienen el terror de regresar a Venezuela por la profunda polarización que existe y el desconocimiento de la fuerza del perdón y del olvido que debería prevalecer una vez publicado un decreto ley de amnistía, lo cual, en mi modesta opinión, me hace suponer que al no existir una relación lógica entre lo que se ha pensado cuando se ha tratado de reconciliar al país, lo que se ha hecho con la publicación del decreto, pero lo que no se aplica, a mi modo de ver, estamos en presencia de una amnistía demagógica. Por eso yo decía que era obligación de todos los venezolanos, una obligación ética, política, jurídica, de aplicar sin cortapisas el artículo 104 del Código Penal, que hace referencia a una amnistía propia y a una amnistía impropia, y permitir que cientos de miles de venezolanos vuelvan a su territorio y compartamos dentro de la diversidad los valores que siempre forjaron esa tierra de libertades. Tá bem, muito obrigado, senhor presidente. Muchas gracias, juez Caldas, juez Pérez Pérez. Muchas gracias, juez Ventura Robles. Sí, señor presidente, yo tengo una sola pregunta, una aclaración del señor perito. ¿Se puede deducir de sus palabras, señor perito, que el proceso que se sigue al señor Alan Brewer Carías no debió haberse paralizado, sino que el juez dentro de los 3 días debió de haber dictado la resolución, resuelto el recurso de nulidad, y el proceso seguiría en caso de lo que resuelve ese juez? Exactamente, eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dice la Sala Constitucional, que tiene que decidir dentro de los 3 días, y por eso me permití acompañar a esta honorable Corte
todo el legajo jurisprudencial que hace referencia a estas circunstancias, entre otros. Le agradezco mucho. Muchas gracias, juez Ventura Robles. No hay más preguntas desde el tribunal, señor perito. Puede usted seguir acompañándonos en la audiencia si así lo desea, y llamaremos al segundo y último perito de esta audiencia. Señor secretario. Gracias, presidente. Octavio José Cisco Ricciardi. Buenas tardes. Le solicito al señor perito manifestar ante la Corte su nombre. Octavio José Cisco Ricciardi. Gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Venezolana, Caracas, Venezuela. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se le informa al señor perito que fue citado por la Corte para pronunciarse sobre el sistema disciplinario judicial de Venezuela, antecedentes históricos, comparación entre el sistema disciplinario anterior y el establecido en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, consideraciones sobre el Código de Ética del juez venezolano y jueza venezolana, explicando las diferencias entre ambos sistemas y el derecho comparado. Se le informa al señor perito que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Le solicito al señor perito que se ponga de pie para que el presidente le tome el juramento de rigor. Señor perito, jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo rigor y con toda conciencia. Sí, juro. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Buenos días, buenas tardes, señor perito. Como usted sabe, el trámite se inicia con una declaración inicial por parte suya, a la cual le invito a proceder de inmediato. Luego se realizarán las preguntas por las partes y eventualmente por los jueces. Adelante. Pido la venia del presidente para leerlo. Por supuesto. Bien. Para hacer referencia a los antecedentes recientes del sistema disciplinario venezolano, se debe partir desde la Constitución de 1961 derogada, que incorporó varias previsiones importantes, entre ellas justamente a lo referido a la disciplina de los jueces, que previó la creación del Consejo de la Judicatura, y cito, con el objeto de asegurar la independencia, eficacia, disciplina y decoro de los tribunales y de garantizar a los jueces los beneficios de la carrera judicial. Fin de la cita. A pesar de esta disposición, no se tomó ninguna acción inmediata para la creación del Consejo de la Judicatura, ni para elaborar la ley de carrera judicial. Las designaciones de jueces siguieron en manos del ministro de Justicia, el Ejecutivo, y la creación de este Consejo no se produjo sino hasta 1969. A partir de su creación, el Consejo pasó a tener la autoridad para sancionar a los jueces, incluyendo destitución. También le correspondía sus designaciones sin necesidad de consulta a la Corte Suprema de Justicia, la vigilancia e inspección judicial y el control del presupuesto. En fin, tenían el control del sistema. Las frecuentes quejas públicas sobre el funcionamiento de la justicia llevaron a ciertas reformas legislativas. Es así que 20 años después, en 1980, el Congreso aprobó la Ley de Carrera Judicial. Luego, en 1987, se dicta una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sigue siendo prácticamente la misma, promulgada el 30 de junio de 1956 durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
Lo único que es modificado es el régimen de vacaciones para los jueces en 1987 y la inclusión del Consejo de la Judicatura, que ya se produjo en 1969. También en 1988 se promulgó la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. En definitiva, estas reformas legislativas no tuvieron ningún efecto importante en la práctica. En resumen, entre 1969 y 1998, la judicatura venezolana es un sector marginal del sistema institucional venezolano. Su órgano de gobierno y control fue el Consejo de la Judicatura, cuyos dirigentes, con algunas excepciones, eran operadores políticos sin particular prestigio académico o profesional entre los abogados. En definitiva, esto produjo una judicatura con muy poco aprecio en la sociedad venezolana. Producto del proceso constituyente previamente convocado y elegido, el nuevo texto constitucional en 1999 creó al Tribunal Supremo de Justicia con una estructura y funciones algo distintas de la extinta Corte Suprema de Justicia. Suprimió el Consejo de la Judicatura y otorgó al Tribunal Supremo las tareas de dirección y gobierno judicial. En agosto de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente decidió declarar el Poder Judicial en emergencia y reorganización. Por ello designó una comisión de emergencia judicial que debía evaluar el funcionamiento y desempeño tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de la Judicatura, que asumió la depuración de un cuerpo de jueces y la instauración de concursos de oposición para las nuevas designaciones de estos cargos. Esta comisión de emergencia judicial dio paso a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. En un principio, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en lo adelante la Comisión, asumió todas las competencias del anterior Consejo de la Judicatura. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia dictó una normativa sobre la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial y, por ende, la Comisión pasó a ejercer únicamente funciones disciplinarias hasta tanto fuese dictada la legislación especial en la materia y se creasen los tribunales disciplinarios. Para el momento de la entrada en vigencia en la Constitución del 99, el régimen disciplinario estaba regulado primariamente por la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, parte de la Ley de Carrera Judicial y el régimen de transición del Poder Público. Posteriormente fue dictada por la Comisión que contemplaba un reglamento, dictada por la Comisión, que contemplaba un procedimiento netamente escrito que no se ajustaba a los postulados constitucionales, hecho que fue constatado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Este nuevo reglamento dictado por la Comisión, estamos hablando 2005, adecuó el procedimiento a las disposiciones constitucionales que ahora cumplía con las características de publicidad, oralidad y brevedad y con todas las garantías del debido proceso, lo cual permitió acoger instituciones propias de los procedimientos judiciales, entre otros como la recusación, que hasta la fecha no había sido admitida y aplicable por la Comisión dado su carácter eminentemente administrativo. Asimismo, la determinación de la responsabilidad disciplinaria de los jueces se extendió a aquellos que cesaron en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, ya sea por jubilación o renuncia o remoción, a fin de lograrles un sistema de justicia conformado por personas capaces e idóneas. Las disposiciones adjetivas de este reglamento fueron complementadas con posterioridad por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en una sentencia en la 280 de 2007, donde en el caso de declaratorias de errores jurídicos inexcusables o desacatos amparos, se establecía que la comisión creada por el régimen de transición del Poder Público, cuerpo normativo que forma parte del bloque constitucional venezolano, equivalía a los tribunales disciplinarios y ejercía sus funciones hasta la culminación de la transición por ausencia legislativa. A pesar de que el Parlamento venezolano tuvo 3 proyectos legislativos, uno por iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia en 2001, posteriormente otro 2006 y la Asamblea Nacional el 2003, el Código de Ética del juez venezolano y la jueza venezolana, el adelante Código de Ética, fue aprobado en 2009 a partir de un anteproyecto elaborado por la Comisión. Ahora, en el Código de Ética se recogió plenamente la visión sistémica de la Administración de Justicia y la jurisdicción disciplinaria, de acuerdo a los postulados del 253 y 267 de la Constitución de la República.
A partir de esta visión constitucional, se determinó que el ámbito de aplicación del Código tiene como destinatarios naturales a los jueces y a las juezas de la República, pero además se estableció la posibilidad que los órganos especiales encargados de la disciplina de los jueces, el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, puedan verificar la responsabilidad del resto de los intervinientes vinculados a la actividad judicial en lo que se ha denominado el fuero de atracción por omisión y conexión. El Código de Ética, además, logró la unificación de los aspectos relacionados a la disciplina judicial que se encontraban dispersos en diversas leyes. Hemos dicho, la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, la Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial y el propio reglamento de la Comisión de 2005. Asimismo, se afinó el procedimiento disciplinario adoptando modalidad de los juicios orales y públicos para la sustanciación de estas causas que ya habían sido acogidos en 2005. Las sanciones por la determinación de la responsabilidad que consagra este texto son desde las más leves hasta las más graves: amonestación, suspensión o destitución. Esta última, la destitución, conlleva la inhabilitación para el desempeño de funciones dentro del sistema de justicia desde 2 a 15 años, en atención a la gravedad, salvo las renuncias maliciosas. En definitiva, el órgano administrativo fue sustituido por tribunales desde el punto de vista formal y material. Se garantiza la doble instancia mediante el ejercicio de un recurso ordinario de apelación sin desmedro de la posibilidad de atacar la decisión a través de un recurso extraordinario de revisión constitucional. En relación al derecho comparado, existen varios esquemas formales o procesales para considerar la conducta de los jueces, al margen de la responsabilidad penal y civil que se les pueda ascribir. Salvo algunas excepciones, los sistemas disciplinarios latinoamericanos confinan la actividad disciplinaria de los jueces a órganos que están conformados total o parcialmente por miembros de los máximos órganos jurisdiccionales de cada país, los cuales además tienen naturaleza esencialmente administrativa. Este esquema disminuye la autonomía interna de la judicatura. Las facultades disciplinarias pueden ser utilizadas para incidir en decisiones estrictamente jurisdiccionales tomadas por los jueces inferiores. Se lesiona por esta vía la independencia judicial de cada juez para cumplir su tarea, que pueden ser interferidas por sus superiores jerárquicos. Resaltar este punto es relevante, dado que suele defenderse de manera apasionada la independencia externa que se debe garantizar al Poder Judicial de los poderes públicos. Sin embargo, dicho rigor no es simétrico cuando se trata de cuestionar todo aquello que pueda menoscabar la independencia interna. En resumen, cabe observar, además, que la Constitución venezolana previó la designación de estos integrantes de la jurisdicción disciplinaria judicial mediante la elección de un colegio electoral judicial integrado por representantes de diferentes sectores de la sociedad a través de un sistema complejo previsto por el propio Código. Sin embargo, como quiera que este colegio no ha sido aún designado e integrado, y el mismo Código señaló de manera transitoria, esta designación fue realizada por la Asamblea Nacional como depositaria de la voluntad popular, previo a un proceso inclusive de control público. Además, son elegidos por un periodo de 5 años. Los jueces de la jurisdicción disciplinaria judicial solo pueden ser removidos de sus cargos por la Asamblea Nacional una vez calificada la falta por el Consejo Moral Republicano, lo cual garantiza la independencia y estabilidad en sus cargos. He concluido. Muchas gracias, señor Perito, por su presentación introductoria. Corresponde ahora cederle la palabra a la representación del Estado para que formule las preguntas pertinentes. Tiene la palabra, doctor Saltrón. Gracias, presidente. Buenas tardes, el doctor Octavio Cisco. Buenas tardes. Diga el perito en qué consiste la visión sistemática del Poder Judicial contemplada en la Constitución de la República de 1999. Bien, la Constitución estableció que no solamente los jueces forman parte del Poder Judicial, todos hay una corresponsabilidad en la función de decidir. No es el juez solo, lo integra también el Ministerio Público, lo integran los tribunales, el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales, la defensa pública, los abogados y abogadas en ejercicio, los auxiliares de justicia, inclusive los quienes integran, los ciudadanos que integran el sistema de justicia. De eso se trata, la visión que todos son corresponsables de la justicia en Venezuela. No solamente son los jueces, son también los otros componentes y por eso esa visión del sistema integral.
Diga el perito brevemente la responsabilidad disciplinaria de los jueces en las constituciones de 1961 y comparada con la constitución de 1999. Bien, en la Constitución del 61, como habíamos mencionado, el Consejo de la Judicatura, que es un órgano funcional, pero creado por la Constitución del 61, pero sin embargo era un órgano administrativo, era el mismo Consejo quien designaba y destituía. Y entonces eran actos administrativos que eran únicamente controlados por la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. Hoy en día, y además eran procedimientos netamente escritos, hoy en día son procedimientos orales, públicos y breves, y se crea una jurisdicción, jueces exclusivamente, que no dependen del Tribunal Supremo de Justicia o del Poder Judicial en sí mismo. Y existen muchas más garantías en cuanto, por ejemplo, el recurso de apelación, que de primera instancia, si la decisión no es favorable, el juez, la Corte Disciplinaria como segunda instancia revisa, y si en todo caso hay alguna violación constitucional, por vía excepcional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia puede hacer la revisión de estos actos de la jurisdicción disciplinaria. Gracias. Diga el perito cuál de los dos sistemas implicados ofrece mayor garantía procesal a los jueces venezolanos entre el de 1961 y el de ahora de 1999. Bueno, he dicho que, dadas las características, uno eminentemente escrito, con un solo recurso, que ni siquiera se admitía un recurso de reconsideración, y actualmente con una jurisdicción disciplinaria donde se prevé son juicios orales, inclusive la apelación ante la segunda instancia también son orales, y luego hay una revisión ante la Sala Constitucional. Obviamente el de 1999 es mucho más garantista para los jueces. Gracias. Bueno, existe la categoría o la condición. O la condición. Claro, pues la categoría estamos hablando de los Sí. tribunales superiores, de Así primera es. instancia. Bueno, la condición actualmente en un universo de 2.000 jueces a nivel nacional, o aproximadamente, si mal no recuerdo, 1998 o 1997 jueces, el 33% son jueces titulares, el resto son provisorios o interinos. Pero con los nombres que se les da A la condición, bueno, los Ajá. titulares son los que ingresan de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como jueces de carrera. Luego, el resto, mientras no son convocados estos concursos por diversas circunstancias, se designan jueces interinos que deben cumplir, eso sí, los mismos requisitos para ser juez, solo que estos no ingresan a la carrera. Y entonces, esos son los llamados provisionales. También están los jueces especiales para resolver un número determinado de causas cuando los tribunales están abarrotados por causas para decidir, y esencialmente son esas. Y los accidentales, obviamente, y temporales. Los temporales tienen que ver por el tiempo de la licencia de un juez, por enfermedad, por vacaciones, etcétera. Y los accidentales, bueno, cuando eventualmente se producen recusaciones o inhibiciones. Ok, durante la vigencia de la Constitución de 1961, ¿existían jueces provisionales o provisorios? Sí, efectivamente. Es más, si mal no recuerdo, ya para el máximo de la crisis del Poder Judicial venezolano, que fue en la década de los 90, había un número que no llegaba al 20% de jueces titulares. Todos los restos eran interinos a la espera de concursos y de los cursos que debía organizar la Escuela de la Judicatura, que realizó, si acaso, 2 concursos, por decir así, para en su ingreso en ese periodo. ¿Y cómo era la designación de esos jueces en el lapso de 1961 a 1998? Bueno, la designación estaba a cargo de los primero llamados magistrados del Consejo de la Judicatura, que eran 9, luego pasó a ser 7, después últimamente fueron llamados consejeros, y este órgano administrativo cuya composición estaba siempre, dependía del grado de
la composición política pues, del Poder Legislativo. Entonces, para el 90 llegó a estar conformado por 2 representantes de Acción Democrática, 2 representantes de COPE y 1 del Movimiento del Socialismo. Y estos eran los que designaban mientras se convocaba el concurso. Diga el perito por qué no ha habido concurso de oposición para el ingreso de la carrera judicial en los últimos 5 años. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar que hay una situación compleja, pero quiero señalar y orientar pues a la honorable Corte que el proceso constituyente formalmente concluyó el 15 de diciembre de 1999. Sin embargo, el proceso constituyente no ha culminado. O sea, en realidad se inició fue al día siguiente de la aprobación de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Carta Política no es más de una nación o de un Estado, no es más que el proyecto de Estado. Y evidentemente esto se va construyendo en la medida que surjan circunstancias, porque bueno, la dinámica de la sociedad no es lineal y no vienen pasos uno detrás de otro. Para nadie es un secreto que en los últimos tiempos se ha habido una tensión en la sociedad venezolana, sobre todo la política, donde ha generado circunstancias muy tensas. Pero también hay otra circunstancia, dadas las especialidades de las nuevas jurisdicciones especiales, la de, por ejemplo, protección del niño, niña, adolescente, la de violencia de género, la de ambiente y otras más. Entonces, ha requerido una reorientación en cuanto a los personal calificado que debe integrar. Y finalmente hay una situación del tema de la formación de los jueces, porque la formación de los jueces no tiene que ver únicamente y exclusivamente con su destreza jurídica o con la capacidad académica. Eso es importante, por supuesto, pero hay otros elementos que tienen que ver con la conducta, la valoración y la actuación de los jueces. Tanto es así que eso es una preocupación regional que en las cumbres iberoamericanas, las cumbres judiciales iberoamericanas, y inclusive en la última del año pasado, celebrada en Buenos Aires, Argentina, confiaron a Venezuela ser la sede del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales, justamente con la finalidad de crear esos cuerpos de jueces cónsonos, además con los cambios, con los nuevos tiempos, porque ser juez no es fácil, no solamente es manejar un cúmulo de conocimiento, son actitudes y valores. Y básicamente esos son los 3 elementos que no han permitido, y tengo entendido, bueno, que se viene trabajando sobre eso a los fines de llamar a los concursos, pero de acuerdo con pautas claras y precisas. Perfecto. Diga el perito si conoce casos en los cuales jueces suspendidos por la Inspectoría General de Tribunales o por la Comisión Judicial hayan sido reincorporados en sus cargos. Bueno, hay que aclarar que la Comisión Judicial es un órgano desconcentrado de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Por tanto, es un órgano administrativo y como quiera que le corresponde también la dirección y la administración del gobierno, designa a los jueces interinos, que son provisorios, y la jurisdicción disciplinaria, ahora en los tribunales y antes en la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Sistema Judicial. Sí tengo entendido que jueces que fueron suspendidos por diversas razones han sido reintegrados, inclusive aquellos que han sido removidos han sido reintegrados en un número aproximado, si mal no recuerdo, poco más de 30 jueces, o 40 creo, no tengo manejo de la cifra exacta. Ok. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que seguir un juez que haya sido destituido? ¿Cuáles son sus defensas que tiene para él restituir sus derechos? Si el juez ha sido destituido por la primera instancia, el Tribunal Disciplinario Judicial como primera instancia, tiene el recurso de apelación ante la Corte Disciplinaria Judicial, que también se le oye en audiencia pública.
Luego, si la decisión no satisface y se considera al juez perjudicado en sus derechos constitucionales, puede pedir la revisión por vía extraordinaria ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Puede indicarle a los magistrados cuál es la cifra o la situación que existía en 1996 del Poder Judicial en cuanto a las llamadas tribus judiciales? Bueno, el tema de las tribus judiciales era un secreto a voces. Cuando estalla pues los conflictos sociales en Venezuela durante en 1989 el llamado Caracazo, pero ya había unas circunstancias que ya la sociedad no podía tolerar. De hecho, en los dos alzamientos militares de 1992, eso produjo una revisión y los medios de comunicación inclusive llegaron a publicar organigramas de estas tribus que no eran más o no eran como redes informales de jueces, abogados, funcionarios judiciales. ¿Para qué? Para lograr determinadas decisiones a favor o en contra según las circunstancias. Llegaron a publicarse, pero en varios, y eso fue muy conocido en la década de los 90, sobre todo en la primera década, este tipo de tribus o redes. Eran conocidas las famosas redes o tribus en el área penal por David Morales Bello, que era un dirigente de Acción Democrática, en combinación con Otto Marín Gómez, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Estado Moreno, que formaba parte del Consejo de la Judicatura, Gadea Pérez, que era de un escritorio jurídico particular, y bueno, y se mencionó, y eso fue ese secreto a voces, inclusive se señalaba que en materia contenciosa administrativa, pues la dirigía el profesor Burber Carías, y así se publicó. Y fue muy polémico ese 92 y 93. Gracias. ¿Puede decir cuánto tiempo tiene usted dentro del Poder Judicial? Exactamente tengo 11 años, de los cuales 3 han sido de manera en el ejercicio permanente y el resto, resto de los años de manera accidental, porque fui suplente, fui conjuez de la Sala Político-Administrativa, y bueno, solamente actuaba por vía accidental. Ahora actualmente y en un periodo anterior he actuado de manera permanente, incorporado. Bueno, no tenemos más preguntas para el perito. Muchas gracias, señor agente del Estado. Le doy la palabra al señor representante de la presunta víctima para que formule sus preguntas. Doctor Miquel. Gracias, presidente. Celebro esta intervención que sin duda ayuda aporta algún elemento para entender el porqué de la persecución contra Alan Burber Carías. Doctor Cisco, dígame una cosa, el régimen de estabilidad o particular para los jueces provisorios accidentales establecido por el Código de Ética, ¿está vigente? Sí, fíjese que cuando había explicado en mi exposición breve, si bien es cierto, los jueces de carrera gozan de la estabilidad y efectivamente su remoción tiene que ser mediante procedimientos disciplinarios, también los que están en un ejercicio accidental, temporal, provisorio, también pueden ser sometidos a su conducta, puede ser revisada. ¿Por qué? Porque una remisión simple implicaría un reingreso al Poder Judicial o algún, dentro del sistema de justicia, puede ser fiscal o parte de la defensa pública. Entonces, si un juez en el ejercicio de funciones cometió una falta que se reputa disciplinaria, la jurisdicción disciplinaria conoce inclusive de esas conductas, solo que evidentemente ya no existe relación de sujeción especial y una relación de sujeción, sino que se determina su responsabilidad y evidentemente con miras a un eventual ingreso, porque hay que recordar que el Código de Ética establece, en el caso de las faltas graves, como es la destitución, en este caso no se puede destituir a alguien que ya está fuera, pero sí se reconoce que sí cometió esa falta. En el caso de haberse cometido,
entonces pudiera reingresar, o en este caso el Código de Ética habla de una inhabilitación según la gravedad de 2 a 15 años para el ingreso dentro del sistema de justicia. Ahora, yo no sé si usted conoce usted la sentencia de 7 de mayo de 2013 de la Sala Constitucional. Sí. Voy a permitirme leerla, señores jueces, que acordó, cito, la suspensión de la referencia que se hace en el artículo 2 del Código de Ética a los jueces y juezas provisorios, temporales, accidentales y ocasionales, y que permite la extensión a esta categoría de jueces del procedimiento disciplinario contemplado en los artículos 51 y siguientes del mencionado Código, correspondiéndole a la Comisión Judicial la competencia para sancionarlos y excluirlos de la función jurisdiccional. Era que lo sacó del ámbito del Tribunal Disciplinario y de la Corte Disciplinaria. Por eso le pregunto si está vigente. No, bueno, está suspendido. En este caso hay una suspensión cautelar, aún no se ha decidido el fondo. No obstante, quisiera aclarar, en beneficio, en obsequio de la justicia, que si bien es cierto que la Comisión Judicial para esa categoría de jueces es la que designa a este tipo de jueces o los remueve, dado que no tiene esa estabilidad que estamos hablando. Sin embargo, aún estando fuera, eso no significa que no sea revisada su responsabilidad disciplinaria. Interpreto, porque yo no ejercí ni el recurso ni firmé esa sentencia, por supuesto, pero debo interpretar de esa sentencia que usted señala y está citando hoy día, que en esa suerte de cautelar, lo que está tratando de ordenar una situación, puesto que se prestaba a que los jueces interinos gozaban de una estabilidad igual a los titulares, y eso luce contrariamente desproporcionado. Sin embargo, la Asamblea Nacional actual viene estudiando una reforma porque esa cautelar, aparte de la norma que usted acaba de señalar, que está suspendida cautelarmente, suspendió algunas normas del procedimiento, dándole nuevamente el protagonismo a la Inspectoría General de Tribunales como investigador y como acusador. Muy bien, eso afecta al 66% de los jueces en Venezuela que en consecuencia, de acuerdo con esa opinión suya, no deben gozar de estabilidad. Me extrañó en su intervención tan amplia y tan completa no escuchar, a lo mejor fue que me distraje, ninguna mención a la dirección ejecutiva de la magistratura, a su función. ¿Podría...? ¿Fue que yo no lo escuché o fue que no lo mencioné, dado siempre el tiempo comprimido que tenemos para la exposición? Claro, voy a aclarar a la Corte que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura está creada también por la Constitución, es justamente el órgano administrativo, pero que depende del Tribunal Supremo de Justicia. Pero sin embargo se trata de administrar el presupuesto y todo lo que implica todos los tribunales, a excepción del Tribunal Supremo de Justicia. Pero quizás para abonar a su inquietud, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura no tiene incidencia en la designación ni remoción. ¿Puede decirnos quién ocupa la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en el presente? Sí, el ingeniero Argenis Chávez. Argenis Chávez Frías, ¿no? Sí, correcto. ¿Y él es ingeniero? Sí. De manera que eso apunta hacia la profesionalización y despolitización del sistema judicial. Un ingeniero hermano del presidente de la República, ¿lo cree usted así? Mire, yo estoy aquí para dar un peritaje. Esta opinión, en todo caso, fíjese, la Dirección Ejecutiva tiene que ver única y exclusivamente, como le dije, con la administración. El tema de la formación está a cargo de la Escuela de la Magistratura, que la dirige y la coordina el magistrado de la Sala Constitucional, el doctor Arcadio Delgado Rosales. Y dígame algo, el tribunal, los órganos disciplinarios, el Tribunal Disciplinario y la Corte Disciplinaria Judicial, ¿cuántos jueces tienen? Bueno, la conformación son 3 titulares para la primera instancia, 3 titulares para superior y sus respectivos suplentes. Ok, o sea, en total son 6 jueces. Correcto. Que usted dice que los designó la Asamblea Nacional. Sí, por disposición transitoria del Código de Ética. Muy bien. Entiendo que en el Tribunal Disciplinario fueron designados los señores Hernán Pacheco y Carlos Medina. ¿Es correcto eso? Sí. Estos señores, antes de ser designados magistrados,
eran diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional que los designó, ¿es cierto? Sí. Y en la Corte Disciplinaria, el presidente de la Corte Disciplinaria es el señor Tulio Jiménez, que también era diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional que designó esos jueces. Sí. ¿Conoce usted el discurso de apertura del año judicial pronunciado por el magistrado Fernando Vega el 5 de febrero de 2011 en nombre del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual invitó a los jueces, expresó, me permito leer, señores jueces: el Poder Judicial venezolano está en el deber de dar su aporte a la eficaz ejecución en el ámbito de su competencia de la política de Estado que adelanta el Gobierno Nacional en el sentido de desarrollar una acción deliberada y planificada para conducir a un socialismo bolivariano y democrático, y que la materialización del aporte que debe dar el Poder Judicial para colaborar con el desarrollo de la política socialista, conforme a la Constitución y a las leyes, viene dado por la conducta profesional de jueces, secretarios, alguaciles y personal auxiliar. ¿Usted conoce este discurso del magistrado Fernando Vega? No tuve oportunidad de asistir a ese acto de apertura. Pero en su opinión esto apunta hacia la independencia política de los jueces y a no verse sometidos a presiones ni influencias políticas en sus decisiones. Fíjese, doctor Niken, evidentemente, como dicen, los textos fuera de contexto son un pretexto. Yo puedo entender, y además para nadie es un secreto, porque se habla del juez independiente como si fuese un juez químicamente puro, extraído de una cápsula, en una probeta, cuando aún los titulares son sometidos a infinidad de presiones, especialmente por la más media, que inclusive asumen el rol de jueces que condenan o absuelven según la preferencia. Y la carga, y para nadie es un secreto que toda carta constitucional, toda constitución tiene un elemento político que no se puede desvincular. Son cartas políticas, son proyectos generacionales. Evidentemente para el 61 era una visión totalmente distinta, para el 99 hay otra, y el tema yo lo veo no como una exigencia en los términos como ahí usted lo acaba de leer, sino lo veo que todo juez tiene que estar en sintonía inclusive con las políticas de Estado. Tanto es así, fíjese, que hay una ley del sistema de justicia del 2009, si mal no recuerdo, donde se establece reuniones de coordinación con todos los actores que forman parte del sistema. El Ejecutivo lo preside a través del vicepresidente, los ministros del ramo en materia penitenciaria, en materia de Interior y Justicia, pero también está el Tribunal Supremo de Justicia, está también el Ministerio Público, la Defensa Pública y otros actores, los cuerpos policiales. ¿Por qué? Para trabajar de manera coordinada. Esas eran las famosas reuniones que descontextualizó el ex magistrado Aponte, que señalaba que todos los viernes, pero eso son reuniones de coordinación, eso es lo que nos dijo. A reuniones de coordinación en la Vicepresidencia de la República. Bueno, pero así está la ley. Muy bien. Me alegra que alguien confirme la declaración del magistrado Aponte. Doctor, dice usted que la confirma. Bueno, no sí. creo. Doctor, dígame una cosa. ¿Conoce usted más de 300 decisiones anuales que ha publicado la Comisión Judicial removiendo libremente o dejando sin efecto el nombramiento de jueces provisorios sin procedimiento previo ni causa legal invocada? Sí, hay procedimientos, pero como señalé, dado su naturaleza de jueces interinos, no hay una estabilidad desde el punto de vista de la carrera, pero sí, más o menos eso fue. Mi colega Saltrón le hizo una serie de preguntas orientadas a mostrar dos cosas. Uno, que el régimen judicial anterior a la Constitución de 1999 adolecía de numerosos defectos, y el segundo, a tratar de mostrar cómo el régimen judicial actual es extraordinario, bueno, maravilloso. Yo no tengo mayor dificultad en identificarme con la primera parte de sus
sus comentarios. Objeción, pregunta por favor, está Sí, comentando. pero también le Está explicando. preguntó sobre las tribus judiciales. Y usted respondió diciendo que se trataba de cosas que se comentaban en la prensa, de hechos, y mencionó, incluso se atrevió a mencionar al profesor Brewer Carías. El señor Aponte y la prensa ha mencionado mucho a un grupo de los enanos que operan en los tribunales actualmente. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Bueno, precisamente estamos hablando de este tipo de redes que, dicho de paso, aparecieron publicados. O sea, yo lo que estoy es refiriendo, inclusive trabajo como la del profesor en sociología jurídica, el doctor Rogelio Pérez Perdomo, o el historiador Carlos Capriles Ayala, hace referencia a ese tipo de tribus que mencioné. Inclusive hasta un periodista, William Ojeda, en su oportunidad. Pero ¿y los enanos, doctor? ¿Perdón? ¿Y los enanos? Bueno, sí, se tiene también conocimiento de esa tribu, pero como le digo y expliqué, se trata de redes informales inclusive, pero que son esos secretos a voces, que no hay constancia de ellas, pero parece que actúan. Y bueno, sí, aparentemente existe esa red al menos, pero al menos una que yo conozco. ¿Sabe usted cuánto es el retardo perjudicial en Venezuela? No manejo. Retardo judicial, perdón. No manejo esas cifras. Doctor, ¿cuál es la situación de la doctora María de Lourdes Afiuni? ¿Usted No es podría- materia, perdón, eso no es materia de exposición No la del conozco. perito. Es una jueza que está ¿Podría suspendida. precisar la pertinencia Perdón, de es la una pregunta? jueza que está suspendida desde hace 4 años, sobre la que pesa una suspensión permanente, que está sometida a juicio por haber puesto en práctica una decisión del grupo de trabajo sobre desaparición, sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, y que no recae sobre ella ninguna decisión confirmando la pena, la razón disciplinaria por la que la suspendieron o restituyéndole su cargo. Bueno, miren, yo no formo parte integrante de esos órganos que se encargaron de aplicar esas medidas. O sea, yo sería muy responsable de decirle una u otra cosa. Y yo vengo a dar aquí un peritaje en opinión. Bueno, un peritaje envuelve opiniones, doctor, y usted ha dado varias. Usted Claro. ha dado varias. Objeción. Por cierto, ese conjunto de notas de prensa que usted dice que presionan a los jueces, los medios, tienen su protección con la presunción de inocencia, ¿no es cierto? En principio sí. ¿Y qué dice usted de una acusación fundada exclusivamente o casi exclusivamente en noticias de prensa denominadas hecho notorio comunicacional? ¿Qué puedo yo opinar? Si extraemos única y exclusivamente cualquier acusación sobre la base, evidentemente faltarían elementos adicionales con que adminicularlo, pero viéndolo desde ese punto de vista objetivo, pero hay elementos subjetivos que hay que considerar, del cual uno no forma parte de esa instrucción. Bueno, está muy bien, doctor, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, doctor Niken. Muchas gracias, perito Cisco. Juez Ferrer MacGregor, ¿tiene alguna pregunta? Juez Sierra Porto. Muchas gracias. Juez Roberto Caldas. Adelante. ¿No? Juez Pérez Pérez. Juez Ventura Robles. Una sola pregunta. Yo me quedé con la inquietud de saber cuál es la tribu de los enanos. Bueno, es que justamente no tenemos información. Si yo tuviera información lo hubiera dicho, pero eso se le dice el enano, se presume, o debe ser por el tamaño que deben tener las personas que están en esa tribu, pero no tengo mayor información ni detalle. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedaremos con la curiosidad. Sí, yo también. Bueno, muchas gracias, señor perito. Muchas gracias a la representación de las partes. Esta audiencia se suspende para retomarla con los alegatos orales y las observaciones de la comisión a las 3 de la tarde. Se levanta la sesión.